Muy bien, hermanos. Bueno, eh, este tema, esta historia que vamos a relatar, vamos a enfocarnos en la historia del rey David, pero más que nada en, en sus soldados y especialmente en un pequeño grupo que fueron reconocidos por el rey y por todo el pueblo de Israel, a los cuales se les puso el título, perdón, de los valientes de David. Para ello vamos a entrar un poquito en contexto de cómo estaba, cómo estaba la historia en este tiempo, ¿ok? Bueno, recordamos que en aquellos tiempos el pueblo de Israel quería un rey, ¿verdad? Y eligieron a Saúl. Bueno, Saúl fue elegido por el pueblo. Era un israelita que destacaba por sobre todos los demás y lo eligieron a él como rey. Sin embargo, llegó un momento en el que el rey Saúl se apartó de Dios, ¿verdad? Su corazón se desvió de obedecer a Dios. Y entonces Dios lo rechazó como rey. Vio que lo que hacía Saúl no era bueno a sus ojos y decidió, pues por así decirlo, despedirlo, ¿verdad? Lo despidió de su cargo de rey. Y entonces Dios dijo, yo voy a elegir ahora el rey que necesita mi pueblo de Israel. Así es como Dios manda a Samuel a, a ungir un nuevo rey de la casa de Isaí. Ahí es donde encontró a este jovencito David, ¿verdad? Y todos ya sabemos la historia, cómo fue que sucedió esta situación. Llegó Samuel, vio a los demás hijos de Isaí, ninguno le convenció, ¿verdad? Pero en cuanto vio a David, escuchó la voz que le decía, levántate y úngelo, porque este será el nuevo rey, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no hemos eh, escuchado estos relatos desde pequeños, ¿verdad? Que Dios escogió a David no por su físico, sino porque él vio el interior de su corazón, ¿verdad? Él sabía en lo que David podía convertirse y él sabía que él era un joven valiente, era un joven que dependía de Dios en todo momento. Y eso lo vimos en el transcurso de su vida. Lo vimos cuando derrotó al gigante, ¿verdad? Al gigante Goliat, que prácticamente lo derrotó con su fe en Dios, porque él fue tan solo con una vara, una honda y algunas piedras a vencer a ese gigante guerrero lleno de armaduras y de armas. Anteriormente David había tenido peleas con fieras, con osos y con leones mientras cuidaba su rebaño. Eso desde un principio ya sabíamos y nos daban a entender la historia de que David pues era un joven que iba a ser grande. Bueno, David se convirtió en un importante personaje en el reino, incluso para el rey Saúl. Sin embargo, el rey Saúl, pues sus días cada vez estaban contados, ¿verdad? Cada vez se daba cuenta que Dios ya no estaba con él y se daba cuenta de que Dios ahora estaba con David. Y eso, sin embargo, lo ponía celoso, lo, lo enfurecía a tal grado que intentó matar a David. Y así fue como David huyó del rey Saúl, huyó de su reino y se fue a refugiar a territorio enemigo, ¿verdad? Bueno, Dios había elegido a David. Sin embargo, David se encontraba prácticamente solo. A pesar de que él era el ungido del rey, de Dios, perdón, él no tenía pueblo que lo apoyara, ¿verdad? No tenía gente a su favor. Aún la mayoría el del pueblo pues estaba con su rey Saúl, que hasta ese entonces todavía seguía siendo el rey. Y entonces, cuando David huye del rey Saúl y se refugia en la cueva de Adulam, que ahorita vamos a ver, los voy a ir invitando a que busquen en sus Biblias, ¿verdad? Primera de Samuel 22, 1 y 2. Cuando David huye a este lugar, a esta cueva, territorio enemigo, Dios empieza a mandarle gente. Dios empieza a obrar en favor de David. Y primera de Samuel 22, 1 dice, yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam
Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y dice el versículo 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Bien, aquí vemos el primer grupo de personas que se unieron a David. Ciertamente este grupo no dice la Biblia que eran guerreros, ¿verdad? O que eran soldados. La Biblia dice que eran personas de corazón afligido, personas endeudadas, personas que se hallaban en amargura de espíritu. Y sin embargo nos vamos a dar cuenta qué gran cambio hubo en estas personas al estar con David, con su rey. Posteriormente vamos a encontrar algunas características en las que vamos a reflexionar en esta mañana. Bueno, la Biblia registra que las primeras personas que se unieron eran ese tipo de personas, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia menciona que David, que entre todos ese pequeño grupo de personas, ese pequeño ejército que tenía, había un grupo especial de soldados, de valientes. ¿Quiénes eran estos valientes? Los voy a nombrar así un poco rapidito y posteriormente vamos a ir analizando sus hazañas, su vida que se registra en la Biblia. Y algunos recordarán estos nombres porque en alguna ocasión hubo unos ejercicios bíblicos donde se mencionaron estos personajes, ¿verdad? No sé si recuerdan. Ya tiene algún tiempo, pero seguramente van a recordar. Los primeros de estos tres valientes que menciona la Biblia y que ahorita vamos a buscarlos es José Basemat o Adino. Él era el principal de estos tres. Luego se encuentra Eleazar, Sama. Hay otros que son Abisaí, Benaía, puse aquí Urías. Digamos que estos 6 son los más reconocidos que menciona la Biblia por sus hazañas. Y posteriormente se encuentran otros 30 o 31, me parece, contando a Asael, aunque en la Biblia registra pues que él falleció, ¿verdad? Pero son 30 aparte de esos 6 que mencioné y aquí están sus nombres. Bueno, vamos a ver qué características tenían estos valientes de David. ¿Por qué se les adjudicó este título de valientes? ¿Qué harían? ¿Qué hazañas realizarían? Y lo que vamos a leer ahorita, hermanos, aunque parezca, por más ciencia ficción que parezca, pues sabemos porque es palabra de Dios que es de verdad. En realidad sucedieron estas cosas con estos hombres, ¿verdad? Y cuando yo estudiaba y leía estas hazañas, la verdad quedé impresionado, quedé pues impactado por lo que lograron hacer en esas circunstancias en que cada uno se encontraba. Así que vamos a ir ahora a Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. Primera de Crónicas 12, 8. Antes de leer el versículo 8, vamos a leer el versículo 1 de Crónicas 12. Dice, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, y saetas con arco, ¿verdad? Ok, aquí ya se nos menciona otro grupo de personas que se añaden al ejército de David, y estas personas ahora sí vienen con características de guerreros, vienen con características de hombres que sabían de guerra, ¿verdad? Que eran diestros para la guerra. Bueno, y aquí vamos a ir encontrando algunas de estas características. Vamos a leer ahora el versículo 8 de ese mismo capítulo. Dice, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto.
hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Su rostro eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre la montaña. Eh, una de las primeras características que podemos encontrar, habiendo leído ya estos versículos y el anterior, donde les había mencionado que el grupo de personas primeras que se unieron a él venían pues como afligidos de espíritu. Esa característica es que se identificaban con David, ¿ok? Pongámonos en esa situación. David, a pesar de que era un hombre que ya tenía experiencia en guerra, que era diestro para la batalla, en ese momento se encontraba pues afligido de corazón, ¿verdad? Afligido de espíritu porque estaba huyendo de su hogar, del rey al cual le había sido fiel. Entonces, estas personas que se le unieron a David se identificaban con él y es por eso que fueron con él. Eran fuertes, eran valientes, eran entrenados para la guerra, sabían usar las armas que tenían y siempre estaban listos para servir. Eran diestros con escudos, sabían defender, sabían atacar con la lanza, sabían atacar con la espada. Y menciona algo curioso, ¿verdad? Tenían rostros de leones, se les miraba el valor que infundían al enemigo. No sé cómo se imaginan ustedes, ¿verdad? Cuando leen esta frase, que tenían rostros como de leones. ¿Cómo se verían esos hombres, verdad? Daban temor al verlos, o sea, los veías y pues no te querías ni acercar, ¿verdad? Sabías que te iba a ir mal. Eran ligeros como gacelas, eran gente siempre dispuesta y no esperaban que se les dijera qué hacer. Eh, también vemos en el versículo 24, dice, de los hijos de Judá que tenían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. Es lo que les decía, eran diestros con el escudo, con la lanza, venían equipados para la guerra. O sea que estas personas que se le unieron a David no eran inútiles, ya venían preparadas. El versículo 30 dice, de los hijos de Efraín, 20,800 muy valientes varones, ilustres en las casas de sus padres. Ya también estos personajes tenían fama, ¿verdad? Tenían fama de ser guerreros, sagaces, guerreros audaces, y se ganaron la fama, pues ¿cómo se la gana un soldado su fama, verdad? Pues peleando, ¿verdad? Generando experiencia, hazañas. Entonces estos hombres ya venían con fama de ser buenos guerreros. Versículo 32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es decir, estos hombres no solo eran diestros con las armas, sino que eran sabios, sabían lo que el pueblo de Israel necesitaba, y si estaban con David es porque sabían que el rey Saúl se había apartado de Dios, y sabían que ahora David era la única persona que podía traer la gloria al pueblo de Israel nuevamente. Sabían lo que el pueblo necesitaba, ellos ya venían entendidos en ese aspecto. Versículo 33 dice, de Zabulón 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Venían dispuestos, venían ordenados, eran sujetos y eran obedientes, o sea, venían dispuestos a pelear por David y por seguir sus órdenes. También menciona ahí que no tenían doblez de corazón, es decir, que eran fieles, no eran hipócritas para con su realidad, tenían esa característica de que venían dispuestos a serle fiel a David porque sabían que él había sido ungido por Dios. Eran diestros en todo. Y hasta aquí la situación que está viviendo David se asemeja mucho a la situación que vivimos hoy en día como cristianos. Dios ungió a su Hijo Jesús para que viniera a este mundo y fuera rey de este mundo y de nosotros que somos sus hijos y su pueblo. Sin embargo, en este mundo había un rey adjudicado, el cual es Satanás.
¿verdad? Él mismo se adjudicó el título de rey de este mundo. Y Jesús vino y realizó grandes hazañas. Él venció al gigante más grande de todos, que fue el pecado, y lo venció por nosotros. Y ahora, como pueblo de Él, como pueblo suyo, nos pide que seamos sus valientes, ¿verdad? Como estos valientes del rey, con estas características, nosotros debemos de adquirir estas características como sus valientes. Debiésemos estar entregados para con nuestro Rey Jesús, identificados con Él. Debemos de ser diestros con nuestros dones que tenemos, ¿verdad? Estar listos para nuestra batalla. Debemos de ser entendidos, sabios, entendiendo los tiempos. Y es que, hermanos, sabemos realmente qué tiempos estamos viviendo, ¿verdad? Sabemos que las profecías se cumplen, que este mundo cada vez se está perdiendo más y más. Conocemos los tiempos en que estamos viviendo. Seamos sabios en el servicio, estar preparados para seguir las órdenes de nuestro Dios. Ahora, voy a hablar acerca de 5 valientes del rey, de los 5 que más se destacan de entre este pequeño grupo de soldados que tenía David, que eran llamados los 37, ¿verdad? Eran 37 valientes en total, pero 5 de ellos destacan por sobre todos los demás. Y ahora vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Segunda de Samuel, versículo 20, capítulo 23, versículo 8. Aquí se nos menciona al primero de estos valientes. Aquí vamos a reflexionar en la historia de estas personas. Cuando estaba leyendo cuando leí la primera vez acerca de ellos, la verdad me impactó muchos lo que hacían, sus hazañas, lo que lograron siguiendo la fe que tenían en Dios más que nada, ¿verdad? Porque ellos se identificaban con el rey David, ya lo habíamos mencionado. Ellos sabían lo que David había hecho, sabían de sus actos de fe que había tenido, ellos ya habían escuchado y ellos ya sabían cómo David había vencido a ese gigante, ¿verdad? A través de la fe en Dios. Así que vamos a aprender acerca de las virtudes de estos extraordinarios personajes. Vamos a ver qué hazañas de valor hicieron y vamos a tratar de aprender de estas características que tenían. Bien, el primero de ellos dice el versículo 8, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Se imagina? Puede ser que nos parezca demasiado exagerado, ¿no? La cifra de 800 hombres. O sea, él solo mató a 800 hombres. No sabemos si realmente se encontraba solo o peleando con más a su alrededor, pero matar a 800 hombres él solo realmente es algo que ningún héroe de ciencia ficción ha podido lograr, ¿verdad? Y sin embargo sabemos que esta historia es real. Y aquí podemos ver la primera característica. Los valientes no salen huyendo cuando llegan las crisis. El valiente persevera con la mirada fija en una meta. No se conforma con ser uno más de la multitud y siempre está comprometido 100% con la causa. Es decir, Adino era uno de los valientes, era el principal de los valientes para empezar. Y él, a pesar de que se veía rodeado de enemigos, no huyó, ¿verdad? No salió corriendo. Él enfrentó, él sabía que con la fe en Dios que tenía iba a poder vencer a todos esos enemigos que tenía a su alrededor. Mató a 800 hombres. Luego, posteriormente, en el versículo 9,
nos habla de otro valiente. Dice, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David. Cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel, este se levantó e hirió a los filisteos, hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Lo que, eh, lo que nos dice la Biblia aquí también es muy impresionante, a la misma altura que el personaje anterior. La Biblia dice que este soldado dice que cuando estaban en batalla, el pueblo de Israel se alejó, ¿verdad? Prácticamente lo dejó solo, solo. Y sin embargo, él no retrocedió, él sabía que tenía un compromiso para con su rey, ¿verdad? Él tenía que defender a su rey, él tenía que, pues, sacar la casta de campeón que tenía. Él estaba 100% comprometido y leal a su rey, así que decidió no retroceder a pesar de que lo dejaron solo. Y peleó a tal punto que del cansancio que sentía se le quedó su mano engarrotada a la espada y siguió peleando. Los valientes no se desaniman porque los dejan solos. Esa es una de sus características de este personaje. El valiente está preparado para todo, incluso para quedar solo. Y el valiente no mira la cantidad ni la dimensión de los problemas, sino que lo logra, a pesar de estar solo. Y lo más importante, el valiente no depende de sus fuerzas, sino de Dios. Pongámonos un poco en la piel de este personaje, ¿verdad? Quedó solo en medio de sus enemigos, los filisteos. Y su valor, su lealtad, su compromiso con el rey hizo que peleara, que diera su máximo esfuerzo de él a tal punto que quedó agotado, sin fuerzas, con su mano engarrotada en la espada. Y aquí es donde yo me pongo a imaginar y me gusta imaginar esta escena porque digo, hoy pienso, o sea, llegó a tal punto de que estaba agotado, ya no podía más, con su mano pegada en la espada. Fue Dios quien, quien utilizó esa mano, quien utilizó esa espada para seguir peleando. Dios reconoce cuando hemos dado todo de nosotros. Dios reconoce cuando estamos dando nuestro máximo esfuerzo por servirle, por ser leales a Él. Y es ahí cuando Dios escucha y nos ayuda. Investigando un poco, el nombre de este personaje significa Dios ayuda o Dios auxilia. Y nos podemos dar cuenta porque en ese punto en el que Eleazar ya estaba agotado, sin fuerzas, Dios fue quien movió su mano, utilizó su mano, su espada, para seguir peleando por su rey. Y esta es una de las características más importantes que tiene este personaje, ¿verdad? No depende de sus fuerzas, sino depende de las fuerzas de Dios. Esa es una característica que nosotros debiésemos tener, ¿verdad? No depender de nuestras propias fuerzas, sí, dar nuestro máximo, pero depender siempre de las fuerzas de nuestro Dios, porque Dios reconoce cuando nos esforzamos y viene en nuestro auxilio. El tercero de los valientes, versículos del 9 al 10, perdón, me equivoqué, es del 11 en adelante, dice, después de este fue Samá, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Este personaje, como el anterior, también quedó rodeado por enemigos, ¿verdad? Y él
solo también derrotó a los filisteos que se encontraban en aquella parcela. Los valientes permanecen firmes a pesar de las circunstancias. A pesar de que se encontraba rodeado en un pequeño espacio, él permaneció firme a pesar de las circunstancias en que se encontraba. El valiente no cambia sus metas pese a la adversidad. Él sabía que tenía que defender ese lugar con todo lo que tenía, con todas sus fuerzas, ¿verdad? Él no veía otra cosa más que hacer frente a esa adversidad. El valiente tiene claro que el Señor es quien da la victoria. Dice el versículo 12, al final, y Jehová dio una gran victoria, ¿verdad? Él sabía que Dios podía ayudarlo a vencer. Él sabía que Dios les iba a dar la victoria. El valiente no se detiene ante los obstáculos. Lo que aprendemos también de este personaje, más que nada, es que debemos estar seguros de que Dios siempre nos dará la victoria si luchamos con fe en Él, ¿verdad? Si luchamos y ponemos nuestra meta, nuestra mirada fija siempre en Jesús, en Dios, en nuestro Rey, Él nos dará la victoria. Antes de seguir con los siguientes, aquí se menciona una situación muy interesante que vivieron 3 valientes. Y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. A ciencia cierta no se sabe si estos 3 que se mencionan aquí eran estos mismos 3 que les acabo de mencionar. Sin embargo, yo creo que sí, ¿verdad? Pero no se sabe ciencia cierta si eran otros 3 o eran estos 3. Dice el versículo 14. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Verdad? David dice que se encontraba cerca de Belén, donde estaban una guarnición de filisteos ahí. Y yo creo que, pues David en ese momento se recordó su infancia, ¿verdad? Recordó ese lugar, recordó ese pozo precisamente, y recordó la tranquilidad con la que iba a ese lugar, bebía el agua de ese pozo y no. Entonces, yo me imagino como cuando nosotros estamos lejos de nuestro hogar, ¿no? Y nos acordamos, me acuerdo de la comida que me hacía mi mamá, o del fruto que estaba en mi casa, ¿verdad? Y clamamos con esa vehemencia, ¿verdad? ¿Quién me hiciera un plato de aquella comida? ¿O quién me trajera un poco de fruta de aquel árbol de mi casa? Bueno, a mí muchas veces me pasó, estando lejos de mi casa, siempre añoraba ese tipo de cosas, ¿verdad? En mi casa hay un árbol de mangos, y siempre que da frutos muy sabrosos, da mangos muy sabrosos. Y pues siempre me tocaba estar lejos cuando era la temporada, entonces siempre recordaba, quién me pudiese traer un mango siquiera de mi casa, ¿verdad? Así me imagino que estaba David en ese momento, recordaba aquel pozo, recordaba su infancia, recordaba el dulce sabor de esa agua, ¿no? Entonces dice el versículo 14, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Bueno, este pequeño relato, esta pequeña travesía que vivieron estos 3 valientes, también me hizo reflexionar en algunas cosas importantes. Y hay 3 preguntas
que debiésemos hacernos. La primera es, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué arriesgaron sus vidas solo para traer agua al rey? Es decir, alguno de estos tres pudo haber dicho, ¿yo por qué voy a poner mi vida en peligro, verdad, por traer una copa de agua al rey? Eh, en ese lugar sabían que estaban los filisteos, estaban ahí concentrados, ¿verdad? Y sin embargo leemos que los tres fueron a coger agua para su rey. ¿Pero por qué lo hicieron? Y la respuesta más, o la mejor respuesta que se le puede dar a esta pregunta, es porque amaban a su rey. No les importó que, que estuvieran los filisteos ahí, no les importó esos obstáculos que tenían que enfrentar solo por cumplir ese capricho del rey, ¿verdad? A ellos no les importó. Ellos amaban a su rey y por eso decidieron hacerlo. La segunda pregunta que nos hacemos es que necesitaron una orden para ir a por esa agua. No necesitaron ninguna orden para ir por el agua de ese pozo. La Biblia no dice que David les dijo, ¿verdad? Tráiganme agua de ese pozo. Él ni siquiera lo gritó. Algunos de los soldados pudo haber dicho, pues el rey no nos ha dicho que vayamos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ir? Yo soy un soldado y obedezco órdenes, ¿no? Eso sería lo más lógico. Pero esta no era una orden, ¿por qué se arriesgaron de esa manera? Por desgracia vemos, hay muchos cristianos que buscamos en la Biblia qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero dejamos desapercibido lo que realmente Dios quiere que hagamos. En otras palabras, buscamos órdenes o buscamos prohibiciones, pero nunca buscamos los deseos de nuestro rey. Buscamos la letra, pero olvidamos el espíritu de la letra, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos más enfocados en qué hacer, qué es lo que nos ordena Dios, qué es lo que no debemos hacer, pero no nos enfocamos en lo que realmente desea Dios que hagamos. La tercera pregunta es, ¿cómo supieron el deseo de su rey? David no gritó, ¿quién me diera agua del pozo de Belén, verdad? Que está junto a la puerta, ¿no? Se imaginan a David, oh, ¿quién me diera agua de ese pozo que está junto a la puerta? No, él clamó para sí mismo, ¿verdad? Como recordando uh, eh, esos momentos en los que él bebía esa agua, ¿verdad? ¿Quién me diera de beber agua del pozo de la puerta? Sin embargo, estos hombres supieron el deseo de su rey por una sencilla razón. Por más bajito que David pudo haber dicho estas palabras, estos valientes estaban cerca de él, se mantenían a un lado de su rey, siempre cerca, siempre estaban cerca. Y esta es la mayor lección, yo creo que podemos aprender de este pequeño relato. Nosotros no podemos saber cuál es el deseo de nuestro rey si no estamos cerca de él, ¿verdad? Nunca vamos a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que Dios quiere que seamos, si no estamos cerca de él. Necesitamos estar cerca para escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Y a pesar de que tenía un número considerable de soldados, estos tres eran los que se encontraban cerca de su rey y escucharon el deseo de él. ¿Deseamos saber los deseos de nuestro rey? Necesitamos acercarnos a él y él nos va a escuchar. Estos guerreros invadieron terrenos enemigos, entraron y consiguieron lo que se propusieron y volvieron con la victoria. Se atrevieron a ir donde estaba justamente toda la fuerza concentrada del enemigo y la vencieron. Lograron su cometido, atravesaron el corazón del enemigo y rompieron, conquistaron. Su convicción de fe, su valentía estuvo por encima de cualquier pensamiento, derrota o miedo. En definitiva, demostraron que con Dios se tiene la victoria.
Hay otros dos personajes de los cuales también la Biblia destaca. Sin embargo, estos dos, a pesar de sus señas, dice la Biblia que no pudieron igualar a los tres primeros. Pero vamos a leer acerca de ellos porque también hay lecciones muy importantes que me gustaría que estudiásemos esta mañana. Versículo 18 dice, y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. A pesar de que su hazaña se puede codear un poco con la de los tres primeros, ¿verdad? Dice que él mató a 300 hombres con su lanza y llegó a ser el jefe de los 30 restantes, mas no igualó a los tres primeros. Los valientes desarrollan sus capacidades a partir de las crisis. Este valiente quizás de principio no era considerado, ¿verdad?, tan grande, pero ante esa situación desarrolló esas sus capacidades que tenía y logró esta gran hazaña que lo realzó y fue considerado pues el jefe de esa guarnición de 30 hombres que tenía David. El siguiente es Benaía. Dice el versículo 20. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia fuerza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue nombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Estos personajes, estos 5 personajes que acabamos de estudiar, tienen todos una característica en común, y lo podemos ver aquí con este último que es Benaía. Su historia, ¿no se les hace un poco familiar con la historia del rey David? Benaía se enfrentó a 2 leones y mató a uno en un pozo, ¿verdad? Realmente no sabemos cómo pasó eso. Yo quiero imaginar que tal vez iba caminando por el bosque y cayó en una trampa donde se encontraba un león y ahí mismo lo mató, ¿verdad? Benaía también mató a un gigante, como lo hizo David. Y lo hizo casi de la misma manera porque dice Benaía, dice la Biblia ahí en 2 Samuel, que él traía solo un báculo, una vara, y con esa vara le quitó la lanza a su enemigo y con ella misma mató a su enemigo, como hizo David. David le quitó la espada a Goliat y con ella misma lo mató. No, eso es, a mí me pareció muy curioso. Y la verdad es que la característica que tienen en común estos personajes es que eran semejantes a su rey. Sus características, sus virtudes eran semejantes a las del rey David. A pesar de que el ejército de Israel era muy grande, estos hombres lograron destacarse en medio del pueblo. Y no solo por su valentía, porque se asemejaban a David. A David Dios lo escogió porque él vio en su corazón. Y el mismo Dios fue quien mandó a estos valientes a formar parte del ejército de David porque conocía sus corazones y sabía que en sus corazones se asemejaban a los del rey David, ¿verdad? Dios eso es lo que pide de nosotros, que seamos semejantes a nuestro rey, que nuestras virtudes, nuestras características se asemejen a las características de nuestro rey Jesús. Él vino aquí a este mundo como ser humano para darnos ejemplo,
para encomendarnos una misión importante de buscar ser semejantes a Él y luchar con Él esta batalla. Porque como dice en Efesios 6, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Jesús nos dará la victoria si confiamos en Él. Él quiere que seamos hombres incansables como lo fueron estos valientes. ¿Por qué siempre habían estado luchando tan arduamente? Porque conocían que Jehová les iba a dar la victoria. Ellos tenían la fe que Dios iba a vencer por ellos. Fueron hombres extraordinarios que se enfrentaron a situaciones extraordinarias y dieron grandes demostraciones de fe. ¿No debiésemos nosotros también de enfrentarnos a estas situaciones extraordinarias para poder dar grandes demostraciones de fe? Y así como hicieron estos valientes, al arriesgar su vida solo por cumplir el deseo de su rey, Dios no reconocerá esa valentía, ese esfuerzo. En esa historia dice David que no quiso beber el agua, sino que le ofreció a Dios para que reconocieran que Dios es el único que merece la honra y la gloria, ¿verdad? ¿No debiésemos de nosotros luchar por eso para que nuestro Dios sea reconocido por las demás personas? Para que a través de nosotros se den cuenta que Dios es el único que merece la honra y la gloria. Debiésemos estar dispuestos, ¿verdad? Cerca de nuestro Rey para escuchar sus deseos. Debemos clamar al Señor que seamos hombres y mujeres como fueron estos valientes de David. Así como estos valientes y como los demás héroes de la fe que menciona la Biblia, estaban fundamentados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros debiésemos de ser, ¿verdad? Estar fundamentados en la roca que es nuestro Señor Jesús. No depender de nuestras propias fuerzas, como lo hizo Eleazar, ¿verdad? Él se dejó guiar por Dios. Así nosotros tomar la palabra de Dios en nuestra mano y utilizarla hasta que nuestra mano se quede engarrotada, ¿verdad? Hablando en sentido figurado. Y podamos compartir el mensaje con los demás. Todo Israel recibió bendición por las hazañas de estos hombres, del ejército de David y de su rey. ¿Cuánto más Dios no nos va a bendecir por cada cosa que hagamos en obra de Dios? Por cada cosa el Señor nos va a bendecir. Y como los valientes, no debemos de retroceder. Debemos pararnos en medio y pelear para que Jehová nos dé la victoria. No alcanzo a leer tantito aquí. Dice, debemos comprender que Dios quiere una compañía para sí mismo, en medio del pueblo que corresponda a los valientes de David, que asuma la obra del señorío de Cristo en su nombre. El ejército de Israel era muy grande, mas estos hombres lograron destacarse en medio del pueblo por su valentía. Nosotros también debemos salir con valentía a destacarnos en el trabajo por la obra de nuestro Señor Jesús. Así como Adino, como Eleazar, como Samá, como Abisaí, como Benaía y como los demás valientes, debemos de confiar en nuestro Dios, dejarnos guiar por Él, porque Él es el que nos dará la victoria. Debemos clamar al Señor que seamos hombres y mujeres como los valientes de David. Los valientes de David, como los demás héroes de la fe, estaban fundamentados en la roca que es nuestro Señor Jesús. Finalmente, hermanos, quisiera volver a leer el versículo principal de este tema que se encuentra en 2 Timoteo 1:6 al 7. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Debemos servir al Señor en medio de esta guerra, ¿verdad? Que estamos librando, la cual, como dije, no es contra carne, no es contra sangre, sino contra huestes espirituales, ¿verdad? Contra el enemigo que es Satanás. Nuestros afectos por el Señor y por su iglesia serán evaluados muy justamente cuando Él venga. eh, y cuando Él venga y vea lo que hemos logrado por Él, lo que hemos eh, luchado, el Señor nos recompensará y nos dará ese título, ¿verdad? Cuán grandioso sería que nos dieran ese título de valientes del Rey, ¿verdad? Los valientes de Jesús. ¿Cuántos no quisiéramos tener ese título, ¿verdad? Con nosotros. Que nos digan, estos fueron los valientes de Jesús que lograron la victoria a pesar de las circunstancias, nunca se doblegaron, nunca se retiraron, siempre fueron fieles a Dios, siempre estaban atentos a su llamado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, por esta promesa que el Señor nos da en esta mañana, ¿verdad? Amén. Y mi deseo y oración es que podamos aprender de estos personajes y aplicarlo a nuestra vida. Seamos valientes de nuestro Rey, seamos valientes de Jesús y demos todo nuestro esfuerzo por cumplir lo que Dios, lo que Jesús quiere que seamos nosotros, lo que Jesús desea para nosotros, cumplir con su misión, obedecerle y siempre confiar en que Él nos dará la victoria. Amén, hermanos.